Lo que me plantea, ¿sí? Lo que me plantea el fisco, fíjense que es una RG que regulariza o reglamenta la ley, lo que me plantea es que a partir del 1 de marzo yo tengo que empezar a informar. Ahora, ¿qué voy a informar? Dice, los contratos celebrados a partir del 1 de julio del 2020 y que continúen vigentes, ¿a qué fecha? A marzo del 2021, y los celebrados entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de este año, yo voy a tener tiempo hasta el 15 de abril para poder informarlos. Esto dice la normativa, ¿sí? Vuelvo a repetir, contratos celebrados desde el 1 de julio del 2020 en adelante, que aún sigan vigentes a esta fecha, ¿sí? Voy a tener la posibilidad de informarlos hasta el 15 de abril. E incluso aquellos que firmen entre estos días y el 31 de marzo, también voy a tener posibilidad de informarlo hasta el 15 de abril del 2021. Es decir, con esa fecha es mi fecha límite y voy a estar cumpliendo con los plazos. No se cumple con los plazos, bien lo dijo Emiliano inicialmente, es un régimen de información, los regímenes de información tienen multas. Multas que al principio parecen ser no muy gravosas para algunos, pero que se pueden ir acumulando si yo no respondo o no cumplo. Ahora bien, ¿qué pasa con el fisco y con esta situación de que, de lo que planteaba Emiliano, de tener casos donde la ley dice una cosa, pero en nuestra pirámide de Kelsen tenemos al micrositio de AFIP diciendo otra? Bueno, acá nos encontramos con uno de esos casos. ¿Qué dice el micrositio? El micrositio hace una distinción entre los contratos celebrados entre el 1 de julio del 2020 y el 1 de marzo del 2021. Esos contratos tienen fecha de poder publicarlos o informarlos a AFIP hasta el 31 de marzo del 2021. Y aquellos contratos que se celebren entre el 1 de marzo y el 31 de marzo, ahí sí la vigencia es hasta el 15 de abril. Esto es lo que dice el micrositio de AFIP, ¿sí? No lo que dice la norma. Un poco la experiencia lo que nos dice es, en estos casos es preferible cumplir con estos plazos que establece el micrositio para evitar cualquier inconveniente, cualquier situación de tener que dar explicaciones o lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿nos ampara la fecha hasta el 15 de abril? Sí, porque hay una normativa que así lo establece. ¿El micrositio me está apurando un poquito? ¿Me está apurando 15 días sobre la presentación de los primeros contratos? Bueno, tratemos de cumplir en esa vigencia, salvo que haya algunos inconvenientes. Ahora, sepan que, como todo procedimiento nuevo de AFIP, esto va a sufrir modificaciones, pero sin duda va a sufrir modificaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que seguramente en el chat ahora ustedes están preguntando y las consultas que hemos venido teniendo son varias. ¿En qué punto? En el hecho de que van a suscitarse situaciones específicas que no van a estar contempladas en el régimen de información. El régimen de información, ya lo estuvimos analizando con Emiliano, es bastante predictivo, es bastante simple a medida que voy cargando datos, pero si tengo un contrato fácil. Ahora, hay contratos con particularidades muy específicas que hoy por hoy probablemente no las pueda ingresar. Entonces, el fisco de a poco va a tener que ir ayornándose a esa situación y los plazos van a ir modificándose. ¿Qué más? Esto en cuanto a los plazos, ¿sí? Después veíamos recién, Emiliano decía los locadores. El locador es el responsable y siempre es el responsable el locador, sea quien sea. Ahora, también el locatario tiene la posibilidad en forma voluntaria de declarar o denunciar, por eso digo denunciar el contrato, si el locador no lo ha hecho. ¿Por qué? Y porque muchas veces el locatario o arrendatario tiene la posibilidad de imputar ese contrato de alquiler. ¿Para qué? Para sufrir menos retenciones de ganancia, por ejemplo, de las retenciones sobre sueldos. Es una de las deducciones admitidas. Entonces, uno de los puntos claros en este caso es que no se va a poder deducir ningún contrato de alquiler que no esté denunciado y no esté facturado. ¿Cuánto tiempo tiene el locatario para poder informar ese contrato al fisco? Hasta 6 meses después de finalizado ese contrato. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si yo no lo denuncié en su momento, si yo no lo declaré en su momento, el locatario lo puede hacer hasta 6 meses posteriores a la finalización del contrato y a partir de ahí el locador corre con la penalidad de no haber informado, es decir, con la multa. ¿Qué más?
se van a poder, todas las partes, ¿sí? Todas las partes van a poder ingresar a Reli y poder consultar qué es lo que está declarado. Por ejemplo, el locador declara el contrato en el fisco, pone todos los datos y demás, pero se equivoca en algún punto. Se equivoca, por ejemplo, en el plazo, en el canon o en lo que sea. El locatario puede ingresar y puede hacer observaciones a ese contrato declarado por el locador, ¿sí? Entonces, esas observaciones se van a informar por domicilio fiscal electrónico y va a tener un plazo, que generalmente va a ser de 15 días, ese locador para subsanar o responder en el caso que no corresponda, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que acá empieza a jugar esta situación donde tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el domicilio fiscal electrónico. Me meto un poquito más en eso, en que existe la posibilidad en el domicilio fiscal electrónico de poder declarar o informar un mail particular para poder recibir esas notificaciones. Lo recomiendo en ese caso. ¿Por qué? Porque no vamos a estar entrando a la página FIP y menos ustedes en el día a día con todo lo que tienen que hacer, tener que además ingresar entre sus obligaciones una vez cada tanto a la página FIP a ver si hay alguna notificación en el domicilio fiscal electrónico. Entonces, en esos casos, lo que conviene es que tengamos un mail vinculado al domicilio fiscal electrónico para ir enterándonos de estas modificaciones, cambios u observaciones. Antes de entrar de lleno en el tratamiento impositivo, aclarar un punto más, que hemos tenido bastantes consultas al respecto. En realidad, 2 puntos, que hemos tenido consultas al respecto. Primer punto, muchos contratos de alquiler se pactan en moneda extranjera, ¿sí? Se pactan en dólares. Entonces, ¿qué es lo que establece la normativa? Porque más de una vez nos dice, contador, ¿está activo? Porque me parece que no. No, sí, está totalmente permitido hacer un contrato de locación en dólares. No hay inconveniente. Es más, el fisco, o la normativa y la reglamentación del fisco también lo amparan, diciendo que si el contrato fue celebrado en una moneda extranjera, por ejemplo en dólares, lo que vamos a tener que informar como canon, ¿sí?, es el valor en pesos. Es decir, al registro se informa siempre pesos, nunca otra moneda, siempre pesos. Y cuando yo lo tenga que convertir, lo voy a tener que convertir al tipo de cambio del día anterior al pactado en el contrato, según lo que establezca el Banco de la Nación Argentina. Eso por un lado. Y segundo punto, y no menor, es lo que establece en función a la información o a la vinculación que va a existir a nivel jurídico o judicial, mejor dicho, con respecto a la denuncia de estos contratos, ¿sí? Porque se estableció en la misma normativa una relación o una vía de comunicación ágil entre la justicia y la AFIP para poder avisarse de estos contratos. Entonces, si yo soy un locador que quiero llevar a la justicia por el cobro de ese alquiler ese contrato y ese contrato no fue denunciado en AFIP, lo que primero tiene que hacer el juez es informarle a la AFIP que está recibiendo un contrato de locación, ¿sí? Y que corrobore si ese contrato de locación fue declarado en su momento oportunamente. ¿Cuál es la consulta que siempre se nos plantea? ¿Qué pasa? Si yo no lo declaro, ¿no puedo ejecutar o no puedo ir por una vía judicial? No, son cosas diferentes. O sea, el tema judicial va a seguir su curso, va a tener su validez, obviamente estando sellado y con todas las normativas del caso. Lo que va a pasar es que me voy a dar vuelta y me va a golpear la puerta FIP diciéndome, señor, usted no declaró esto, con lo cual me va a pedir la multa por no declarar ese contrato y lo que va a analizar es si la facturación existió o no, y en el caso de no existir, lo que me va a hacer es una determinación, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esta situación porque a veces ir a pedir por un cobro de alquiler me puede salir más caro por el hecho de que el fisco va a venir a golpearme la puerta en ese caso. Emi, no sé si ya me meto en el tratamiento impositivo o hay alguna consulta que queramos evacuar. Ahí las consultas que han habido las hemos respondido en el chat, así que yo te diría, Dante, en honor a la brevedad, que Dale. sigamos para adelante y yo sigo respondiendo por el chat. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a la segunda parte, que no hace a la reglamentación nueva que se nos planteó, sino que hace al régimen tributario de los alquileres, ¿sí? Entonces acá empieza la discusión de decir, bueno, ¿me conviene darme de alta o no darme de alta? Bueno, acá la primera discusión que se plantea es, si sos locador,
sí o sí vas a tener que darte de alta en un impuesto. Vamos a analizar si podés hacerlo como monotributista o podés hacerlo dentro del régimen general. Para poder ser monotributista, lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta es que solamente un locador monotributista puede alquilar hasta 3 unidades, ¿sí? Es decir, puede alquilar 2 departamentos y una casa, ¿sí? 2 casas, un departamento, pero siempre 3 unidades, no más. Si existe una cuarta unidad, me sacan del monotributo, ya no puedo ser monotributista y sí o sí necesito pasar al régimen general, que siempre es más gravoso o más costoso. ¿Qué otro punto voy a tener que tener en cuenta? Es que solamente como monotributista de alquileres mi límite va a ser la categoría H, es la máxima categoría en la que voy a poder aspirar, igual que como cualquier profesional notario que sea monotributista, y el límite para facturar es 1.739.493 pesos. Algo así como 144.500 pesos mensuales de alquiler. Acá se plantea una situación. ¿Cuál es esa situación? Yo puedo ser empleado en relación de dependencia y alquilar como monotributista, sí, sin ningún problema. ¿Repercute mi ingreso como empleado en relación de dependencia en el alquiler, en el monotributo? No. Solamente lo que facture como monotributista se va a analizar fuera de lo que yo cobre como empleado en relación de dependencia. Segunda pregunta que se nos plantea. ¿Yo, escribano, monotributista, puedo ser locador? Sí, totalmente. Puedo ser locador. Lo que me va a pasar a mí es que yo tengo una y como solamente tengo 3 opciones o 3 unidades para ser monotributista, voy a poder alquilar solo 2 inmuebles, ¿sí? Ahora bien, lo que sí me va a pasar es que mis honorarios como escribano van a sumar en el monotributo, es decir, van a estar dentro de ese 1.700.000 y nos puede llegar a excluir del monotributo cuando empiece a declarar el alquiler mensual de esas 2 unidades que tengo para poder llevarlo adelante. Te interrumpo, Dante, porque ¿Sí? había una pregunta con esto que se da y es muy común, el sublocar oficinas. Esta sublocación de oficinas está incluida en la norma y sería uno de los puntos, como bien explica Dante, que sumaría en nuestras actividades, suma en los ingresos y nos puede hacer cambiar de categoría o excluirnos del régimen. Bien, sigo entonces. ¿Qué ventaja tiene de alguna forma el ser monotributista locador puro, si queremos llamarlo? Es decir, el monotributista que solo alquila, que paga solamente el componente impositivo. El monotributo se compone de 3 componentes, esto lo vimos en alguna charla en el colegio notarial, de un componente impositivo, un componente previsional y un componente de obra social. El locador puro, es decir, el contribuyente monotributista que solamente se dedica a alquilar inmuebles, está obligado a pagar el componente previsional. Entonces, solamente paga el componente impositivo, lo cual siempre es bastante más beneficioso en cuanto a costo de tributación, ¿sí? Fíjense, un segundo. Acá sí se ve las escalas del monotributo, solamente vamos a estar con la posibilidad de ir hasta la categoría H, y cuando cualquier monotributista va a pagar, por ejemplo, en la categoría A, 1.955 pesos total del monotributo, el que solamente alquila inmuebles va a pagar 168,97. Y en la última categoría debería pagar algo así como 9.451, pero solamente va a pagar 6.957 de impuesto o del componente impositivo del monotributo. El resto no tiene obligación de pagarlo. ¿Lo puede pagar? Sí, si quiere, obviamente lo puede